Qué bueno poder estar en este lugar. Y esta mañana quiero hablarles de algo sobre lo cual se fundó esta congregación y el deseo que hemos tenido siempre como pastores que ocurra en medio de nosotros. Y tal vez a usted en una u otra forma esto le ha ocurrido cuando llega a este lugar. Hoy quiero hablarle de lo que es la iglesia como una casa de paz. La iglesia como una casa de paz. Y quiero invitarlo de que vaya conmigo al Salmo 27, versículo 4 en adelante. O Salmo 27, solamente el verso 4. El rey David decía lo siguiente, y le voy a leer esta versión que es la Biblia lenguaje sencillo. Salmo 27, 4 dice así: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa yo deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. La Reina Valera nos dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Escúchame algo, en promedio en la iglesia una persona escucha semanalmente 3 a 4 enseñanzas, prédicas o mensajes. Esto lo hacen a través de un discipulado, a través de un grupo de conexión o de un grupo de familia, a través de una prédica o sermón pastoral, a través de la radio, a través de la televisión. Y mensualmente una persona puede escuchar 15 mensajes en su vida. También en el año puede escuchar aproximadamente 180 mensajes en su vida. Significa que una persona que lleve aproximadamente 5 años escuchando o dentro de la iglesia escuchando regularmente enseñanzas, puede tal vez llegar a un promedio de 900 enseñanzas en 5 años en su vida. Pero si lleva tal vez un promedio de 10 años, el promedio aumenta y esta persona en 10 años pudo haber escuchado unos 2000 mensajes en su vida, en estos 10 años de haberlo hecho. La iglesia entonces, y al escuchar la palabra de Dios, tiene que traer un resultado sobre nuestra vida. El rey David, en los versos que decíamos, el Salmo 27, el rey David decía que había un deseo en su corazón, y su deseo era estar en la casa de Dios todos los días de su vida, contemplar la presencia de Dios en aquel lugar, hablar con Dios, inquirir, deleitarse en su presencia. Significa que el rey David, lo que a nosotros nos habla a través de este salmo, es que había un deseo profundo por estar en la casa de Dios, un deseo profundo por estar en la presencia de Dios todos los días de su vida, por escuchar su palabra, por sentir su presencia. Significa que el rey David se deleitaba en medio de la presencia de Dios. Y escúcheme algo, ¿qué tal que eso pueda ocurrir en nuestra vida? Que usted y yo nos deleitemos a tal forma que deseemos estar en la presencia de Dios continuamente. Que cuando usted venga a la iglesia, no venga porque lo obligaron, o no venga solamente porque está buscando algo, sino porque es un deleite. Es un deleite el venir a la iglesia y el poder encontrarse en este lugar con otras personas, el poder escuchar la palabra, el poder levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes. ¿Qué tal si el venir a la iglesia para usted y para mí, y el orar y el acercarnos a Dios, no es tanto una obligación, sino más bien un deleite, como David lo decía en este precioso salmo? ¿Qué tal que usted y yo pudiéramos descubrir la forma de acercarnos a Dios de tal manera que lo disfrutemos, que lo anhelemos, que tengamos un profundo deseo de estar cerca de Él? Eso es lo que el rey David a nosotros nos habla. Escúcheme algo, la iglesia se debería convertir en eso para nuestras vidas. Mi esposa les decía, este 30 de abril vamos a celebrar 9 años desde que Comunidad de Gracia se inició. 9 años donde ha sido una experiencia maravillosa de levantar una congregación desde cero. Pero recordaba, preparando este tema, que en el año 2014, cuando la iglesia llevaba solo algunos meses, más o menos en noviembre del 2014, en las horas de la madrugada me desperté con una carga profunda
para pedirle a Dios lo que sería el camino de la congregación o de la iglesia. En ese tiempo solamente éramos un grupo pequeño, estábamos en un hotel, pero el Señor me inquietó y me despertó en esa madrugada a hablarme como si me estuviera dando una carta del camino que la iglesia debería tomar, el ser diferente, el hacer las cosas de manera diferente. Pero una y otra vez, hace 9 años, en ese noviembre del 2014, había una palabra que retumbaba una y otra vez en mi mente, y era una casa de paz, una casa de paz, una casa de paz. Y cuando le preguntaba al Señor qué era lo que deseaba a través de eso, el Señor me hablaba que Él necesitaba que Comunidad de Gracia se convirtiera en un lugar de paz, donde usted y yo, al entrar por esa puerta, pudiéramos sentir algo diferente a través de la presencia de Dios, donde usted, sin importar cómo llegaba a este lugar, usted pudiera sentir que en este lugar había una esperanza, que el Espíritu Santo estaba para abrazarlo, para levantarlo, que era una casa de paz donde no se te iba a discriminar, donde no se te iba a señalar, donde simplemente en la presencia de Dios el Señor iba a hacer algo en nuestra vida. Pero escúchame algo, una y otra vez el Señor me hablaba y me decía casa de paz, casa de paz. Y ese ha sido uno de los sueños del haber levantado esta congregación, que esta congregación se pueda convertir para cada uno de nosotros, y en el contexto de este precioso país donde la gente anda, mejor dicho, a la ligera y rápido en todas las cosas. Usted lo puede descubrir en las autopistas, en las carreteras, en las calles. Todo lo queremos inmediatamente, todo lo deseamos rápidamente. Por eso la comida rápida, no tenemos tiempo de sentarnos a comer, ni a desayunar, ni a almorzar, ni a cenar. No tenemos tiempo de estar en no tenemos tiempo de nada, todo es rápido. Y en ese momento es donde necesitamos un lugar, un espacio donde usted y yo podamos acceder, donde podamos entrar, y cuando estemos en ese lugar como que sobre esa base se comenzó Comunidad de Gracia, que la iglesia fuera para usted y para mí una casa de paz. Pero una y otra vez el Señor me hablaba en ese sueño, lo que me hablaba ese día acerca de la iglesia como una casa de paz. La palabra hebrea para paz significa shalom. Esto es mucho más que la ausencia de conflicto entre dos partes. En el caso de mis coterráneos, los colombianos, entendemos este principio porque en Colombia hace unos años atrás, como en El Salvador y otros países, se firmó algunos conceptos, principios, leyes que tenían que ver con la paz del país. Pero cuando uno ve las personas dentro del país, uno sabe que lo que menos hay es paz. La paz shalom no solamente es la carencia de conflicto entre dos personas. La paz shalom parte de nuestro interior, de nosotros, de lo que el Señor pone en nuestra vida, de cómo usted y yo nos sentimos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de lo que pensemos, de nuestras emociones. La paz shalom parte desde ese lugar. Y cuando David en el Salmo 27 nos hablaba de esto, yo pienso por un momento David entrando a la presencia de Dios y todo su ser entrar en este reposo y en este descanso y en esta paz que solo Dios le podía dar a este hombre. Eso es la paz de Dios sobre nuestra vida. Y escúcheme, hoy quiero enseñarle algo y espero que quede en su corazón. El hecho de que nosotros nos autonombremos como iglesia, como una casa de paz, o en nuestra casa, que usted y yo digamos, mi casa es una casa de paz y de oración. Esto no significa que tú y yo realmente estemos en paz. Tú puedes decir que tu casa es un lugar de paz, una casa de paz y de oración. Podemos decir que la iglesia es una casa de paz como iglesia, un lugar de tranquilidad, pero aún así no serlo.
¿Por qué? Porque la paz está y parte desde nuestro interior. La paz de Dios no está ubicada o radicada o cimentada en un edificio, en una pared, en el piso. No, la paz de Dios descansa es sobre personas, sobre usted y sobre mí. La paz de Dios viene sobre nosotros y transforma todo nuestro interior. Y puede que afuera estén las dificultades, las tormentas, pero ¿en qué consiste la paz de Dios? De que nosotros estaremos en paz, tendremos la capacidad y la claridad de tomar decisiones, de hacer cosas, de hablar correctamente, de pensar correctamente, porque la paz de Dios habita es en personas, no en edificios. Y cuando le digo de que la iglesia es una casa de paz, piense por un momento entonces dónde debería radicar esa paz. ¿Y sabe dónde? En usted y en mí. Ahí es donde Dios desea hacer algo diferente. Ahí es donde usted y yo, y ahorita le voy a enseñar cómo lo podemos lograr, donde usted y yo marcamos la diferencia, transformamos ambientes. ¿Cuántos de ustedes tienen esa persona que ya sabe qué botón oprimirle a usted para robarle la paz? A veces es un hijo, a veces es el cónyuge, a veces es el jefe, a veces es un conocido, pero como que ya saben qué interruptor apretar para totalmente desconfigurarnos. Pero escúcheme algo, y aquí es donde la enseñanza se vuelve importante para nosotros. Dios a usted y a mí nos da la capacidad de ser transformadores de ambientes. Y eso de transformadores de ambientes tiene que ver con lo que usted y yo llevamos dentro, con lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Porque usted puede llegar a una habitación donde hayan 3, 4, 5 personas, y apenas usted abre la puerta, como que entra una nube oscura. ¡Wow! Y todo el mundo que está dentro se asusta. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. O usted puede entrar al mismo cuarto y entra una paz de Dios en aquel lugar. Que en aquel lugar pueden estar peleando, discutiendo, o enojados, o molestos, o lo que sea. Pero solo con que usted abra la puerta y entre a aquel lugar, se siente una armonía y una paz en aquel lugar. Porque es que la paz de Dios habita en personas, no en edificios. Y ahí es donde Dios desea hacer algo con usted y conmigo en esta congregación. Dios a usted lo ha traído a este lugar con un propósito. Y el propósito, mi amado hermano, no es que usted sea el que ya sabe qué interruptor oprimirle al hermanito de al lado. El propósito no es que usted sea el que le robe la paz a otra persona dentro de la iglesia. No, no, no. El propósito es que cuando estemos en este lugar, usted y yo podamos agregar a lo que Dios desea hacer en este lugar. Lo que Dios desea hacer tal vez en la vida del vecino, la persona que se sentó a su lado. A veces vemos caras, pero no sabemos el viacrucis, dicen por ahí, lo que trae la persona adentro. Y alguien se nos puede sentar al lado a reír y muy sonriente nos puede saludar. Dios te bendiga, hermano, la gloria de Jehová sobre este lugar. Pero por dentro puede estar mal. Puede estar cargado, puede estar triste. Algo le pasó en la semana, una enfermedad a su hijo, el matrimonio no aguanta, está a punto de tirar la toalla. Pero cuando tú y yo permitimos que la paz de Dios habite en nuestra vida, aquella persona que se sienta a nuestro lado, ¿sabes qué ocurre? Aún sin que usted y yo hablemos, la paz de Dios lo contagia y el ambiente es transformado. Y la persona cuando entra con este tipo de carga, ¿sabe qué ocurre? No saldrá de este lugar igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo funciona esto? Y ahí es donde está su tarea y mi tarea. Eso es muy interesante. Lo primero es el principio de ser hijos de paz. Y escúcheme, en Lucas capítulo 10, si me acompaña, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 5 en adelante, dice así: Jesús está enviando a un grupo de 70 y les da autoridad y poder para que hagan milagros,
liberaciones y todo lo demás. Y el grupo sale. Y en el verso 5 y 6 de Lucas capítulo 10 dice así: en cualquier casa, les está diciendo Jesús, donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no hubiese un hijo de paz, la paz se devolverá a vosotros. Jimmy, ven, cuánto me encantaría mostrarles esto gráficamente. Ven, Jimmy. Jimmy, que es más grande que yo. Lo bueno es que somos pelones los dos. Aunque yo me peino aquí para un ladito, Jimmy ya no se puede peinar. Imagínense, el Señor Jesús llena de su presencia y su paz y su autoridad a estos 70 discípulos. Y lo que el Señor les está diciendo es que ellos, cuando lleguen a una ciudad, entren a las casas para llevar lo que el Señor les ha entregado: paz, milagros, señales, prodigios, todo lo demás. Y dice que el Señor les dice que toquen en estas casas, y que cuando les abran, los discípulos dicen: venimos con la paz de Dios, y que esa paz de Dios que el Señor Jesucristo nos ha entregado se deposite en este lugar. Y entonces Jimmy viene y dice: wow, la paz de Dios, claro que creo en ella. La paz de Dios reposa sobre mi vida. La paz de Dios yo la he obrado. La paz de Dios yo la daré a otro. La paz de Dios yo la tengo. Y dice que cuando el discípulo se encuentra con alguien de esas características, dice que la paz de Dios viene y se establece en la vida de Jimmy, y por lo tanto en su casa y su familia. Número uno. Pero número dos, dice que otra vez los discípulos tocan lo que Jesús está diciendo, y que cuando ellos digan la paz que nos ha dado el Señor Jesucristo, que nos ha delegado el poder y la autoridad para hacer milagros, repose sobre esta casa. Y que entonces Jimmy sea todo lo contrario y diga: ¿y quién es el Señor Jesucristo? ¿Y qué es esa paz que tanto Él habla? Aquí no necesitamos esa paz, aquí queremos vivir como queremos vivir. Y entonces dice que esa paz y esa capacidad que el Señor le daba a sus discípulos para milagros, señales, prodigios, en vez de entrar a la casa, como no tiene dónde reposar, se devuelve a sus discípulos, se cierra la puerta y ellos se van. Mis amados hermanos, gracias Jimmy, gracias. Los 2 minutos de fama de Jimmy. Mis amados hermanos, lo que hoy les quiero compartir es que para que la paz en una casa y en una iglesia venga y pose, necesitamos encontrar a alguien que acepte esa paz. Necesitamos encontrar al Hijo de paz. Necesitamos encontrar a alguien que crea en el Señor y que le diga: Señor, yo deseo aprender a ceder en medio del conflicto. Señor, yo deseo que me enseñes a hablar en medio del problema. Señor, yo quiero ser esa persona que llene de paciencia, de misericordia, aquel que no explote, aquel que no reaccione, aquel que se deje moldear por ti. Y dice que entonces la paz de Dios viene sobre nosotros, posa y mora en nosotros, nos transforma a nosotros, y después de nosotros comienza a transformar los espacios donde usted y yo nos movemos, entre ellos nuestra casa y la iglesia. Lo primero que usted y yo debemos entender entonces es que si no hay un hijo de paz, no hay casa o iglesia de paz. La paz no se va a quedar en este lugar habitando en las sillas cuando usted y yo nos vayamos. La paz de Dios no se va a quedar en este lugar, en las paredes. No, en este lugar sentimos la presencia de Dios. Yo la siento. Recuerdo que a veces yo vengo normalmente 3-4 días por semana y me quedo desde la mañana, a veces hasta la noche. A veces me he quedado 10-11 de la noche. Y en una de esas llamé a mi mamá y ella me puso la cámara y le dije: estoy aquí en la iglesia. Y estaba toda la iglesia oscura, solo mi oficina prendida. Y me dice: ¿y no te da miedo estar en la iglesia? Yo le dije: no lo había pensado, pero ¿por qué me tiene que dar miedo? Si la presencia de Dios está en este lugar, si es lo que creemos, si es lo que hablamos, si es lo que Él nos ha prometido, ¿por qué me tiene que dar miedo en la presencia de Dios? Si es lo que Él nos ha prometido y nos ha entregado.
Y mis amados hermanos, usted y yo nos debemos convertir en el hijo de paz. Aquel que desea aprender a ceder, aquel que de pronto rompa todos los paradigmas. Y uno de ellos a veces que nos cuesta es: pero yo soy así, pastor, toda la vida he sido así, mi papá fue así, mi abuelo fue así, mi bisabuelo fue así, mi tatarabuelo fue así, y yo soy así. Y mis amados hermanos, a veces debemos romper esos moldes, esos paradigmas, esas cadenas generacionales. Está bien que éramos así, pero a través de la presencia de Dios, Dios nos moldea, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos cambia. Puede que tú y yo cambiando y que la presencia de Dios venga sobre nuestra vida, a veces pensamos que todo el mundo son los que nos roban la paz. Pero ¿qué tal que no sea así? Que tú y yo seamos los que le robemos la paz a todo el mundo, porque somos buenos para echarle la culpa a los demás. Pero cuando tú te dispones a ser un hijo de paz, es donde tú y yo le decimos: Señor, listo, esa es mi necesidad, pero yo creo que tú me cambias y me transformas. Señor, lléname de esa paz, dame de tu misericordia. Señor, cámbiame esto, quítame lo otro. Y así cuando tú llegues a un ambiente o a un lugar, entre ellos la iglesia, como hijo de paz, imagínate lo que ocurrirá. Inmediatamente la paz de Dios viene sobre este lugar. ¿A través de quién? A través de ti, como hijo de paz, y los ambientes serán transformados y cambiados, y entonces saldremos de este lugar no igual, sino que nos iremos en paz, sabiendo que las cosas podrán mejorar un poco más. Nos iremos con la claridad para tomar decisiones, nos iremos tranquilos para enfrentar el problema y la dificultad. Pero ¿sabe de dónde sale todo eso? Es de que la iglesia pueda convertirse en una casa de paz. Y ahí es donde ustedes nos ayudan. Sea el hijo de paz sobre el cual el Señor quiere depositar su paz, sobre el cual el Señor desea hacer algo diferente. Y esa es la responsabilidad que hoy deseo colocar sobre su vida en esta mañana. Sea un hijo de paz. Sea la persona sobre la cual el Señor va a colocar algo diferente para bendecir a alguien más, pero también su propia vida. No sé si a usted le ha pasado, si alguna vez de su vida usted ha venido a la iglesia más por obligación que por convicción. No sé si a usted es al que traen arrastrado todos los domingos a la iglesia. No sé si a usted es el que tienen que levantar y despertar todos los domingos para que pueda llegar. No sé si usted es el que se duerme en el servicio y ahí la esposa o los hijos están golpeando un poco para que se avive. Pero mire, cuando usted y yo permitimos que la paz de Dios venga sobre nuestra vida, comenzamos a disfrutar de la iglesia ya no por una obligación, sino por una convicción. Comenzamos a disfrutar la presencia de Dios. Permitimos que el Señor nos hable. Permitimos que el Señor nos llene de lo que solamente Él nos puede llenar. Y cuando usted y yo lo permitimos, ¿sabe algo? El único beneficiado no es usted o no soy yo. Son todas las personas que nos rodean. ¿Y sabe por qué? Porque nos convertimos en hijos de paz, donde reposa la paz inentendible de Dios para bendecir nuestras casas, nuestras familias y aún la misma iglesia. ¿Cuántos hijos de paz hay en este lugar? Eso es ser un hijo de paz. Nosotros podemos construir, y este es el trabajo que hemos querido hacer como iglesia. Nosotros podemos construir una iglesia como casa de paz. Y es lo que más trabajamos, tal vez en los discipulados, tal vez con nuestra propia vida. El libro de los Hechos nos describe algunas cosas importantes que marcan el inicio de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 44 en adelante dice: lo primero que distinguía a esta iglesia que se estaba comenzando en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, verso 44, es que era un lugar de misericordia, y una misericordia verdadera. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Sé que muchos han malinterpretado este verso y se han aprovechado para vender sus propiedades en este contexto a muchas personas y aún aprovecharse de estos pasajes para que esto se dé. Pero en nuestro contexto moderno no necesariamente eso es lo que tiene que ocurrir. En nuestro contexto moderno lo que debemos trabajar como principio es que haya una verdadera misericordia para que en medio de nosotros no haya necesitados. Y escúcheme algo. Tal vez usted ha llegado hoy a la iglesia y en su vida usted tenga todas sus necesidades básicas suplidas. Usted tiene ya los pagos de su casa listos, ya tiene el dinero con el cual va a suplir los pagos a fin de mes o a principio de mes de electricidad, agua, todo lo demás, el pago de su vehículo. Usted hoy ha llegado a la iglesia y está en paz. ¿Dónde consiste esta verdadera misericordia? ¿Alguna vez usted ha pensado si la persona que se sienta a su lado tiene la misma paz de haber cubierto todas sus necesidades básicas o fundamentales del mes cuando usted está al lado de esa persona? ¿Cuántas veces el Señor a usted, aún dentro de la iglesia, algún día le ha hablado y le ha dicho: mira a la persona que está a tu lado, mira a la persona que está en la esquina, ve y ofréndale algo? ¿Alguna vez usted ha sentido eso? ¿Alguna vez el Señor le ha hablado de que le dé a alguien algo que usted comienza a debatir delante de Dios? Señor, pero mira cómo se ríe, no tiene necesidad. Señor, pero mira cómo vino vestido, no creo que necesite. Señor, pero mira su vehículo afuera, no creo que le haga falta. Y Dios solamente te está diciendo: dale. Es que a ti no te importa si le hace falta o no, te estoy diciendo es que le des. Y la misericordia en una casa de paz se establece cuando usted y yo aprendemos a escuchar de Dios para ayudar a alguien. Mis amados hermanos, adorar y exaltar a Dios cuando no tenemos necesidades es bello, es hermoso. Y ahí está usted con lágrimas de felicidad, las manos levantadas y llorando y diciendo: ay, Daniel cantó la que me encanta. Y usted está feliz. Pero adorar y exaltar a Dios cuando estamos en medio de una necesidad, ahí es donde necesitamos que la revelación de Dios venga sobre nuestra vida. Y dice que en esta primera iglesia, en medio de ellos no habían necesitados. Yo no le estoy enseñando este verso para decirle: vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los necesitados. No necesariamente. Pero sí quiero decirle que en medio de una casa de paz, usted y yo aprendemos a tener los ojos y los oídos abiertos para poder suplir las necesidades de alguien que las tenga. Y a veces muchos, y esto, alguna vez conocí a alguien: yo quiero ir a China, a ayudar allá, a hacer misiones. Yo quiero ir a la India, yo quiero ir a África, a darle comida a los niños que no tienen. ¿Sabía usted que a veces en la iglesia se nos puede sentar alguien al lado que tampoco tiene? Pero ahí es donde necesitamos una casa de paz y el mover del Espíritu Santo, y que usted y yo seamos obedientes para que en medio de la casa de paz no haya necesitados. Recordaba yo lo que ocurrió en la pandemia en el 2020, y tal vez uno de los temores como pastores era que nos dijeran que la iglesia se cerraba totalmente. Y esto ocurrió un mes y medio después. Cerraron la iglesia totalmente. Y el temor fue: Señor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo estar con ellos? Señor, muchos de pronto van a tener problemas económicos, financieros. ¿Qué hacer? Y recuerdo que Dios nos habló a nosotros, Andrea y a mí, y ocurrió algo tan hermoso, que muchos comenzaron a ir a nuestra casa con sobres y a decirnos: pastor, ese sobre es para alguien que ustedes sepan que necesita. ¿Y sabe eso a qué nos llevó, Andrea y a mí? Tomamos lo que había de la economía de la iglesia, y Andrea fue la que me dijo, recuerdo, porque yo estaba pensando más en llevar comida y todo esto, y Andrea me dijo: es que la comida la están dando, ¿por qué no mejor darle a alguien para que pague su celular o pague una cuenta de su casa? Puede que no todo, pero sí digámosle: aquí está la iglesia, estamos contigo, Dios va a hacer algo.
¿Y sabes qué comenzamos a hacer? Hacer sobres que le llamamos sobres de amor. Y comenzamos a sacar de toda la economía de la iglesia, a hacer sobres de amor. Y íbamos donde la gente, y tal vez no les íbamos a suplir todo, pero les decíamos: estamos contigo. Estamos orando para que Dios supla todas tus necesidades. Estamos orando para que no te falte comida, no te falte con qué pagar algo. Y no solamente nosotros, muchos comenzaron también a traernos más sobres de amor. Cuando hicimos cuentas a fin de año, yo creo que habíamos repartido tal vez unos $15,000 en sobres de amor. Y eso nunca se lo dijimos a nadie. Nunca lo contamos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque lo que queríamos era que Comunidad de Gracia fuera esta casa de paz, donde así, si no pudiéramos suplir toda la necesidad, por lo menos decirle a la persona: estamos orando por ti, Dios lo va a hacer, pero aquí tenemos nuestra pequeña contribución. Mis amados hermanos, eso es una casa de paz. Es una casa donde usted se sienta seguro, donde se sienta tranquilo, donde sepa que hay una palabra que le va a inquietar, a levantar. Cuando usted sabe que la iglesia es este lugar, a usted nadie le va a volver a obligar a venir a la iglesia. Usted sabe que hay algo en la iglesia que usted necesita obligatoriamente, que es la presencia de Dios transformando tal vez ese momento difícil, levantándolo, dándole esperanza. Pero ahí es donde la iglesia como casa de paz cumple un papel fundamental en nuestras vidas. También lo que dice el libro de los Hechos, ¿sabe? ¿Y por qué no se lo contamos a nadie de lo que hicimos en la pandemia? Porque en una casa de paz no hay superestrellas. No se le quita el primer lugar a Dios. Y no lo hemos hecho ni lo haremos, de grabarnos dándole cosas a la gente. Porque en una casa de paz no significa lo que usted y yo hacemos, lo buenos que somos, no. Es la misericordia que compartimos y el ayudar a los demás. El único que sigue estando en el trono sigue siendo el Señor Jesucristo, nadie más. En una casa de paz el que gobierna es Cristo, no un hombre. En una casa de paz el que nos da la paz es Él, no una persona. Y ahí es donde en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe qué pasa en una casa de paz? Dejamos, hermanos, de creer que todo el mundo gira alrededor nuestro. Dejamos de ser egocéntricos, egoístas, y comenzamos a pensar en alguien más. Dentro de las pocas enseñanzas que me acuerdo de mi papá siempre a mí me enseñó, y desde pequeño, a que respetara el espacio de los demás. Mi papá me decía: juega, pero juega donde no incomodes a nadie, piensa en el otro. Siempre me enseñó a mirar al otro, a estar pendiente del otro. Y a veces aún como creyentes, ¿sabes qué se nos olvida? Una de las primeras enseñanzas que el Señor nos da: nuestro próximo. Y sabes, tú y yo deberíamos pensar en ser esos hijos de paz, para que nuestro próximo también acceda a la paz que Dios a ti y a mí nos ha dado. ¿Y sabes por medio de qué? De los ambientes espirituales. Mis amados, usted viene a la iglesia no para amargarle la vida a alguien más, ni para que se la amarguen a usted. Usted viene a la iglesia para lo que decía el rey David: deseo estar en tu casa continuamente, Señor, en tu presencia, inquirir de tu gloria y de tu poder. Usted viene a la iglesia porque lo disfruta, porque lo anhela, porque sabe que es en el lugar donde se llena, el lugar donde recibe paz, el lugar donde se va con esperanza. Pero cuando usted ve la iglesia como una casa de paz, usted añade a esa casa de paz, y no se convierte en aquel que va y roba o quita la paz de aquel lugar. Por eso hay cosas que yo no entiendo de la iglesia. Cuando alguien me dice: pastor, me voy de la iglesia porque aquí no me saludan. ¿Sabe que a mí hay veces, y discúlpeme si a usted le ha pasado conmigo,
A veces veo a la gente y se me olvida saludar. Y tengo una memoria de corto plazo tan mala que te puedo ver y a los 8 días preguntarte bienvenido a casa, ¿es la primera vez? Y tengo a mi esposa que me regaña cada 8 días. Me dice: mi amor, ¿no has visto que esa persona viene a la iglesia desde hace como 3 meses? Perdón, yo sí la había visto pero no me acordaba. Pero usted no viene a la iglesia que le amargan la vida, ni usted amargarle la vida a alguien más. Usted viene a la iglesia a amar a la gente, a su próximo, a bendecir, a permitir que Dios le dé una verdadera misericordia para ayudar a alguien. Que cuando usted esté ahí le digamos: por favor mire a su vecino. Y cuando lo esté mirando, no lo mire con cara de limón. Él no tiene culpa de lo que a usted le pasa. Estoy bien enojado y estoy mal. Sí, pero por eso estás aquí. Para que Dios te quite el enojo, para que seas un hijo de paz, para que el ambiente se transforme, para que tú y la persona que está al lado, cuando salgamos, digamos: Señor, es el mejor lugar donde he estado este domingo. Me voy con la capacidad y con las ganas y con la autoridad y con la esperanza de que esta semana será diferente. No sé qué hacer con el problema del lunes, no sé qué hacer con mi familia, pero algo ocurrirá. Eso es una casa de paz. Eso es una casa de paz. ¿Qué debemos hacer en este lugar para que seamos una casa de paz? Y con eso deseo terminar en esta tarde. Mis amados hermanos, lo primero, lo que dice en el principio cuando leíamos en Lucas capítulo 10, lo primero en el verso 5 es: tú y yo deberíamos primero recibir la paz de Dios en nuestra vida, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí o no? Usted y yo podemos aparentar estar en paz, pero mis amados hermanos, tarde que temprano sale lo que realmente hay en nosotros. Por eso es que hay personas que vienen a la iglesia, y discúlpame la expresión, no quiero con esto que usted lo deje de hacer, porque a veces es bonito, con estas palabras tan superpositivas dentro de la iglesia que a veces nos enseñaron. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. ¿Y cómo está, hermano? Amén, 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 súper bien. Y uno dice: wow, o sea, yo quiero ser como el hermano y hablar así. Porque a mí me dicen, o algunos: ¿y cómo está, hermano? Ahí, pasándola. Y uno dice: también me asusto. Ay, Dios mío, pero yo prefiero el otro. Amén, amén, gloria a Dios, santo Jehová de los ejércitos, bendecido y bendecido para bendecir a las naciones. Y uno dice: Dios santo, gloria a Dios. Pero escúchame algo, no por hablar así significa que estés en paz. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo primero que tú y yo deberíamos hacer para poder no solamente apoyar esas palabras tan hermosas, es realmente estar en paz. Y ahí es donde necesitamos: Señor, he descubierto qué es lo que me roba la paz. O mi cónyuge, no sé, o un hijo porque está en dificultades, o la economía, o un proyecto que estoy levantando, o un jefe. Identifiqué lo que me roba la paz. Pero Señor, esta mañana aprendo que yo no puedo dar lo que no tengo. Señor, me rindo delante de ti, lléname de esa paz, la necesito. Y ¿sabía usted que a veces decir que lo necesitamos y a veces llorar un poquito no es malo delante de Dios? Porque recuerde, aquel otro también se nos puede ir al extremo y decir: amén, amén, yo no necesito nada, Jehová de los ejércitos todopoderoso. Pero ¿sabe qué descubrí yo alguna vez? Es que también tenía mi corazoncito, a pesar de la carita, dice mi esposa, y que iba en las noches a llorar debajo de la almohada porque me daba pena que me vieran llorando.
me daba pena decir, es que yo estoy mal. ¿Sabía una de las lecciones que Dios me dio a mí en Guatemala cuando vivíamos allá? Otra de las enseñanzas que yo tuve es: hijo, no hay nada gratis en la vida. Uno come lo que trabaja. Imagínense para un pastor estudiando en el Instituto Bíblico con este pensamiento. ¿Y sabe Dios qué hizo? Nos quitó todo. ¿Y sabe cómo Dios tiró el orgullo mío al piso? Cuando tuve que aprender a recibir ropa usada que ni me servía. Mi esposa es testigo. Porque usar ropa usada, como a veces te dan aquí, gloria a Dios. Yo a veces saco ropa que todavía me sirve, que está limpia, la lavo antes de regalarla. Mis zapatos todavía están limpios. Pero ¿sabe? En aquel tiempo yo recuerdo que nos daban ropa. Y ¿sabe qué nos decía la persona? Pastor, mire, ahí ese jean tiene como 5 roticos, pero ahí se los cose su esposa. O los zapatos, mire, todavía está media suela, pero ahí todavía le sirve para otro mes. Y era uno con los zapatos de 3 tallas más grandes, con un hueco por la mitad, estilo payaso, con los pantalones grandes, las camisas grandes. Pero así fue como Dios me tiró mi orgullo al piso. ¿Y sabe para qué? Porque Él necesitaba enseñarme que a veces pedir ayuda y reconocer nuestra necesidad no es malo. Pero se viene uno a la iglesia y dice: yo no voy a decirle a nadie que necesito. Yo no voy a demostrar lo que me está pasando. Yo no voy a permitir que nadie. ¿Para qué? Para que después hablen de mí. Pues que hablen de mí los chismosos y los que les dé la gana. Ellos son los que están pecando, no yo. Yo necesito venir delante de Dios y decirle: Señor, dame tu paz. Necesito llenarme de tu paz, porque quiero cambiar el ambiente de mi trabajo, el ambiente de mi casa, el ambiente de la iglesia. Señor, quiero ser un hijo de paz. Pero para ser hijo de paz, lléname con esa paz. Y lo primero que tú y yo debemos hacer es recibir la paz de Dios. Y lo segundo, verso 6: y vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros esa paz que deseas entregarle a otros. Y lo segundo, ¿sabe qué es? Una vez que el Señor a usted y a mí nos dé paz, no se quede con ella. Transforme ambientes. Vaya a su casa. Aprenda a pedir perdón si es necesario. Aprenda a quedarse callado si es necesario. Pero transforme ambientes con lo que Dios a usted le está dando, con lo que usted está recibiendo. Aprenda a quedarse callado si es necesario. Aprenda a darle la razón a otro si es necesario. Pero que esa paz con la cual usted se está llenando de Dios, usted se la pueda dar a otro. Que usted, cuando venga a la iglesia después de esta enseñanza, esté mirando a todo a su alrededor, pensando: ¿cómo fulano de tal está? No lo conozco, pero ¿qué necesidad traerá? Señor, bendícelo. No sé si tiene o no tiene necesidad. Señor, háblame. Hoy traigo $100 de más. Señor, ¿quién en este lugar tiene una necesidad? ¿A quién yo puedo bendecir? ¿A quién yo puedo ayudar? Señor, háblame. ¿Cómo yo puedo ser útil para alguien más? Señor, háblame. Porque tal vez tú eres el milagro a la necesidad de alguien en este día. Porque tal vez tú eres el milagro del cual alguien ha estado orando continuamente. Que alguien le dé una palabra, que alguien le abrace, que alguien le dé una ofrenda. Y si tú no lo haces, esa persona se va a ir arruinada de este lugar, porque tú no pudiste obedecer a Dios. Eso es una casa de paz, donde usted y yo podamos estar atentos no solo a nuestra vida, sino también pensar que hay alguien a nuestro lado que también pueda necesitar. Y cuando lo hacemos, aprendemos a dar abrazos, aprendemos a dejar que Dios nos guíe. Somos sensibles a la voz de Dios. Y no solamente usted y yo salimos en paz porque alguien nos abrazó, sino que salimos en paz porque cumplimos también con lo que Dios nos ordenó. Mis amados hermanos, esta casa y esta iglesia ha sido levantada sobre un pensamiento hace más de 9 años: que este lugar fuera una casa de paz para todos aquellos que entremos a este lugar. Y eso somos usted y yo, hijos de paz en una casa de paz gloriosa y poderosa llamada Comunidad de Gracia. Y que ya nunca más, escúcheme,
que nunca más te obliguen a venir a esta casa de paz, sino que usted sepa que en este lugar es donde tiene que estar para recibir lo que Dios a usted le da o le va a dar en este lugar. Y cuando usted lo reciba, no se quede con ello, compártalo con alguien más, porque ese es el principio de una casa de paz. Amén. ¿Cuántos hijos de paz habemos en este lugar? Denle un fuerte aplauso en esta tarde. Y quiero orar por algo. Párese por favor ahí donde está. Quiero orar por algo. Y quiero invitarlos en estos próximos minutos. ¿Se acuerda cuando le dije que a veces pedir ayuda no es malo? Y reconocer algo no es malo. Y si los chismosos van a hablar, que hablen. Lo importante es estar bien con Dios. Si este mensaje es para usted y usted hoy quiere ser ese portador de la paz de Dios, yo quiero orar por ustedes en esta tarde. Si algo a usted le ha estado robando la paz de Dios en este tiempo, algo, no sé qué sea, algo que usted diga, hay algo que no me deja tranquilo, tranquila, o alguien más dice, yo quiero ser portador de eso, yo quiero transformar el ambiente de mi casa ahorita. Cuando abra la puerta, que no entre una nube negra detrás de mí, no, que entre la paz de Dios detrás de mí. Que cuando usted llegue mañana a su trabajo, cuando abra la puerta, todos sus compañeros digan, wow, ¿qué pasó? Que cuando usted venga a la iglesia y hoy estando en este lugar, usted lo pueda sentir ángeles ministradores de esa paz en este lugar, que le abrazan, que le fortalecen, que le sustentan. Pero si usted oye esta palabra, sabe que usted desea tener esa paz de Dios, yo quiero orar por usted y quiero que venga aquí al frente para que adoremos juntos y para que me dé la oportunidad de orar por usted, por su vida, por su casa, que usted sea transformador de ambientes. ¿Cuántos hijos de paz hay en este lugar? Entonces usted debería estar en este lugar. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo vas a llevar la paz de Dios si no la recibes primero? Ven, llénate de esa paz. La paz de Dios, dice el libro de Juan, que es inentendible, que transforma nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón. Y esa paz de Dios está en este lugar. Así es que aquí donde estás, solo levanta tus manos y esa paz Shalom, que sobrepasa todo entendimiento, pueda venir hoy sobre tu vida. Quitar todo estrés, quitar todo enojo, quitar todo temor. Que esa paz aún hoy traiga sanidad. Porque cuando la paz de Dios entraba en aquellas casas, dice que en aquellas casas se activaba un espíritu y un poder y una autoridad para sanar, para liberar en aquellos lugares. Y era la presencia de Dios en aquellas casas. Y hoy la presencia de Dios está en este lugar. Así es que ahí donde estás, levanta tus manos y deja que el Señor en esta tarde llene de su paz tu corazón, tu vida. No sé cómo has llegado en esta tarde acá a la iglesia, pero sí quiero decirte algo. Tú y yo teníamos una cita especial con Dios en este lugar, para que Él nos pudiera llenar de su paz y darnos una paz inentendible, que hoy tú y yo necesitamos más de lo que creemos. Señor, quita todo estrés, toda ansiedad, toda depresión, porque donde está tu paz, todos esos yugos se pudren, Señor. Donde está tu paz, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor, son resguardados, Señor, en tus manos. Y por eso hoy venimos delante de ti, Señor. Tal vez no tenemos el control de algunas situaciones, de algunas dificultades, pero hoy, Señor, nos pegamos a tu presencia y que tu paz inunde nuestra vida, porque algo bueno saldrá de todas esas cosas. Levanta tus manos ahí donde estás y mientras adoramos, recibe esa paz Shalom que solo Dios nos puede dar. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.